Escorpio, semana del 9 al 15 de noviembre de 2021. Lunes, en esta semana la suerte está de tu parte, y tienes gran confianza en que los agobios dejen de atormentarte, que se dé una recuperación. La paciencia, la calma y la creencia en ti misma serán de gran apoyo. Lo que más te afecta son cuestiones mentales por pensamientos que retornan una y otra vez. Los que no están trabajando se sienten muy presionados. Aparece un obstáculo que en cierta manera te prende y no permite que todo continúe tal como quisieras. En definitiva, que te ves restringido o cautivo. Alguno puede angustiarse por estar en cama, apartado, o por contra deseando tener un periodo de relax y meditación. Hablando de tareas, son con información y materiales que ayudan a que los demás no sufran de todas esas circunstancias que se ha dicho. De cualquier forma, tú tendrás una idea de cómo salir del paso y continuar, aunque puedes tener pocos recursos o debas gastar para conseguirlo. Querrás sobre todo que se te valore y realmente el amor está ahí flotando, y eres querida, aunque tú no veas quién te lo envía. No pierdas la fe en ti misma. Incluso alguno y alguna encontrará una persona por la que se siente atendida o amada en medio del caos de su vida o situación presente. Martes, esta semana será súper importante en tu vida. Los hechos que muestra dependen de fuerzas internas y en mayoría se mostrará más adelante. Es decir, el efecto no sucederá en este periodo, sino que es cuando empiezan a hacerse efectivos. Habla de un contrato, asociación o matrimonio con el que se cumple una meta o se alcanza un objetivo que será integrador, donde se da la comunicación y los viajes. Así cualquier tarea o oficio que tenga que ver con transportes, internet y el movimiento serán favorables. Retomarás algo que ya tuviste en el pasado. Esto podrá ser, en estudios, una relación, un empleo o actividad, e irás recopilando de diferentes lugares los materiales o lo que precisas para lograr lo que quieres. Sentimentalmente sería contactar con gente variada o de distintas zonas, y en mayoría por medio de una empresa importante y que está muy bien establecida. Por ejemplo, si es por internet, podría ser una de las redes sociales. Podrás aprovecharte así de fechas y oportunidades que aparecen de vez en cuando para progresar. Eso sí, tendrás que resolver los problemas basándote en tu propio conocimiento y experiencia, ya que estás solo, o la ayuda no está a mano. Miércoles, hoy te ocupas de cuestiones que tienen que ver con el alternar, celebrar y reunirte con gentes. Para muchas y muchos de vosotros son por festejar su cumpleaños o por divertirse y negocios que tienen que ver con ello, y son con cuestiones o elementos de los que eres dueño o controlas. Por ejemplo, podrías estar en actividades de hostelería, entretenimiento, arreglando tu casa para esa celebración o ocupándote de tu cuenta de redes sociales. Te dejarás llevar por el corazón mostrando tus sentimientos o siendo sensible hacia aquellos que diriges tu labor, en algún caso hacia la persona encargada o quien está guiando a un grupo. Pretendes conseguir seguidores, que se te vote, y que se valore lo que haces. Desde luego alcanzas un contrato o asociación que es ventajoso, como se ha dicho ayer. Las fuerzas activas pueden hacer que esto no suceda tal cual en este periodo. Sentimentalmente la relación será muy pasional, y te gustaría que se diera mayor sensibilidad. En un empleo, quisieras poder hacer las cosas a tu manera, pero ya se sabe que el que paga es el que manda. Jueves, en este día, has de hacer una elección, y vas a hacer uso de estrategias para lograr tu objetivo. En mayoría, son para estudios o labores que no pertenecen a tu profesión principal o a aquello que es tu fuente de sustento. Podría ser un entretenimiento, pero desde luego aprendes, y te especializas en lo que hagas. Dice que será algo muy próspero, y traerá crecimiento. Si hablamos de amor, se relaciona con alguien de quien estás enamorado y eres correspondido. Y vas a hacer algún que otro truco para poder estar en cosas que te gustan o con alguna otra que es como un ideal para ti. De cualquier forma, aquí se inicia el plan para la puesta en marcha, pero definitivamente hay que abandonar esa idea, o algo con lo que te sentías a gusto, y que te lleva a una situación en la cual los sucesos o lo que quieras no depende de ti, así que habrás de esperar. En definitiva, que estás en un punto y aparte, en un momento de transición que supone para ti algún sacrificio, tal como algo que se suspende, que se demora o hay que dejar para más adelante. En un viaje, podrán presentarse neblinas o nieblas que no dejan ver mucho más allá. El consejo es mantenerse tranquila, porque la propia vida presenta giros y cambios que serán favorables. Viernes. En este día, abandonarás alguna tarea en la que vas poniendo esfuerzo, a poco si queda rendimiento a la larga o indirectamente. Aquí hay un cese para centrarte en algún evento,
conmemoración o ritual. Para un ama de casa o incluso un negocio, podrá ser la preparación de una comida o reunión. También dedicando tiempo a la creatividad, iniciar un proyecto, y prestarle atención a algo que nace. En actividades son asuntos relacionados con algo que ha sufrido daños, una empresa que se ha venido abajo, donde se dan sustituciones de personal, cambios de zona, despidos y similares. En otros aspectos, habla de una circunstancia inesperada, algo que creías, estaba seguro y afianzado pierde pie, se ha estropeado, se rompe, se destruye, o desaparece. Lo que parecía una oportunidad, puede caer. Podrían reclamarte alguna deuda que tengas pendiente y que no te esperabas, al menos no justo ahora, o podrías querer comprar algo que dadas tus circunstancias, se hace imposible. El consejo es que se eviten compromisos que puedan resultar un gran peso sobre tu cabeza, tal como contratar pagos, cuotas, o regalos, que podrían ser una gran carga en el futuro. Puedes perder la confianza en ti misma o sentir que todas las desgracias se acumulan en tu vida y estar más que harta, y alguna que otra preocuparse porque ya no se la vea con la suficiente fuerza, luminosa, o con poder. También, que hayas caído como en desgracia, y te sientas avergonzada. Hemos comenzado el día, diciendo que una labor o actividad a la que prestabas atención la vas a dejar, aunque en principio puede no tener que ver una cosa con la otra. Mejor empieza por no abandonar esa tarea o actividad que estabas haciendo. Sábado, hoy sientes que cuentas con una situación acomodada ya que tienes algún dinero o recursos que están ahí, aunque puede ser que no directamente en tu mano todavía. Naturalmente no para todos es igual, algunos se sienten tranquilos simplemente con tener algo para comer en el día o para el mes. Por ejemplo, puede ser un sueldo que todavía no te han pagado, o inmuebles que puedes vender si tuvieras apuro. En mayoría, están en manos de una persona o empresa que maneja mucha información o materiales. Para un estudiante, sería un profesor o internet. Tú irás reuniendo de diferentes lugares lo que precisas. Buscas fórmulas que te ayuden en la puesta en marcha de un plan que te permite recibir sin tener que abonar nada, o que te cuesta menos de lo que realmente vale. Si nos centramos en trabajos o actividades, dice que utilizarás material o datos que tienes en reserva para incentivar a las gentes. Usarás métodos decidiendo entre diferentes ideas aquella que ves más certera. Lo que pasa es que son labores por las que no cobras, o si lo haces casi no vale el esfuerzo, pero sí podrás obtener beneficio a la larga o de otras formas. Domingo. En este día, te ocupas en mantener en buen nivel algo por lo que has luchado y para que no decaiga. En mayoría, son para prevenir y adelantarse a los acontecimientos. El cubrirse ante posibles riesgos. Barajas distintos elementos o posibilidades, logras cumplir así lo que pretendías. Tienes un plan en mente para su puesta en marcha aunque no está definido en todos sus puntos, más se te cruza la idea y actúas inmediatamente. Esto será como una prueba, e irá bien.